Javier, y te quería preguntar también, porque se habló mucho esta semana del tema Malvinas, por lo que dijo Diana Mondino, que reconocería el derecho de los isleños. ¿Cuál es tu postura? A ver, nosotros lo que decimos es que, a ver, las Islas Malvinas son argentinas, ¿sí? Y digamos, si la soberanía no se renuncia. Ahora, también es cierto que hubo una guerra, en la cual nosotros perdimos, ¿sí? Ese es un punto. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es una solución para que las islas vuelvan a la Argentina y tratar de ir a un acuerdo con Inglaterra como el que hizo China con Hong Kong. O sea, tal que después de un determinado momento las islas puedan volver a la Argentina. Ahora, para eso tiene que haber un acuerdo entre Argentina e Inglaterra, pero no se puede desconocer, digamos, la posición de aquellas personas que viven en las islas. Bueno, un poco más claro. Vamos directamente, esto nos conduce directamente al dato de la semana que se va a expresar en la siguiente placa. Esto es parte de un trabajo súper interesante que armaron las consultoras 3.0 y Grupo de Opinión Pública. Interesante porque implica encuestas, implica focus groups, implica datos. Hicieron un informe muy amplio que, entre otras cosas, desentraña un poco lo que es el voto de Javier Milei. Esto que estás viendo en pantalla surge de focus groups y en los que se dividieron las propuestas del libertario entre las discutibles o debatibles y las consideradas delirantes. Las primeras, como ves, dolarización, cierre del Banco Central, eliminación del Ministerio de la Mujer, atención, interesante esto, y eliminación de subsidios a las tarifas. Entre las delirantes, bueno, sí, claro, la venta de órganos, un mercado para la venta de bebés, la eliminación de la obra pública, la eliminación de la obligatoriedad en la educación. Es como si se hubiera roto, me da la impresión, el vínculo entre lo que se dice y lo que se escucha, ¿no? Porque aún así, Javier Milei sigue, todo lo indica, en crecimiento en la intención de voto. Es como si sus votantes, y lo plantean así en el estudio, le discutieran alguna de sus propuestas, pero no por ello lo dejan de votar. Tenemos en el piso de Semana Política a Alejandro Cacase, diputado por la UCR y Juntos por el Cambio, hombre de Evolución Radical, ¿verdad? Sí, así es. Muchas gracias estás? por Gracias a visitarnos, vos por la invitación. Alejandro. Vos tenés una particularidad, que fuiste el primer legislador que presentó un proyecto de dolarización, antes que Milei. Así es. ¿Por qué y en qué se diferencia de los de Milei? Es el único proyecto que hay en el Congreso. Yo celebro que el tema se debata. Me parece que es importante estabilizar la economía argentina y para eso discutir todas las herramientas que tenemos a disposición. Yo creo que el plan de él tiene falencias. Primero porque cambia... Tiene 5 para empezar. Claro, primero eso, es decir, cambia constantemente lo que dice sobre el tema. Él por momentos habla de dolarización, por momentos habla de competencia de monedas. La verdad que el peso no está en condiciones de competir con nada. Bueno, es lo que plantea Bullrich, seamos justos, Alejandro. Hablan de una libre competencia, de una libre elección de moneda en los contratos y lo primero que uno piensa es, sí, bueno, en esa competencia hagan el dólar, nos dolarizamos todos. Ella habla de legalizar la circulación del dólar, sí. El asunto es que eso... ha pasado, por ejemplo, en Venezuela, que puede llevar una dolarización desordenada en la economía si no hay confianza. Yo coincido con vos. Me llama la atención positivamente que seas capaz de discutir incluso esta cuestión puertas adentro. Yo tenía una discusión dentro de Juntos por el Cambio sobre este tema, exactamente. La dolarización, además, para hacerla, requiere de complementarla con otras medidas, entre ellos acuerdos de libre comercio, una reforma bancaria. Yo te decía, él en el libro que hizo sobre el fin de la inflación plantea tres cosas distintas sobre el tema de la dolarización y se contradicen los planes. Él ahora ha tomado una propuesta que es la de Emilio Campo, que me parece valioso, que él escribió un libro sobre dolarización e hizo una propuesta. Pero hay dos cosas que señalar ahí que yo veo como falencias. Una, que hay un gran endeudamiento para llevar adelante la dolarización. A tasas estratosférica, porque si estamos hablando de vender títulos públicos al 30% de su valor, la tasa implícita en esa operación es verdaderamente ruinosa para la Argentina. Exactamente, porque con el riesgo país que hoy tiene la Argentina, la tasa de interés a la que nos endeudamos es muy alta, pero además hay un proceso de securitización de los títulos del Banco Central
que en definitiva es endeudamiento. Y yo no lo veo por ese lado de que las letras intransferibles que hoy tiene el Banco Central de repente le queramos generar valor y venderlos al mercado. Recordémosle simplemente a la audiencia, las letras intransferibles son papelitos, pagarés que le dio el Tesoro al Banco Central a cambio de los dólares que retiró para pagar, por ejemplo, deuda en otros momentos. No tienen un valor, no tienen una circulación en el mercado. Nada, sí. Sería la emisión de deuda nueva, pero aparte deuda intraestado que se privatizaría y sería más exigible. Exactamente. Pero hay otro punto que lo veo más grave en esa propuesta, que es el tema de lo bancario. Cuando vos dolarizás una economía, perdés el prestamista de última instancia, ¿no? Es decir, un banco que se encuentra con problemas de liquidez y normalmente el Banco Central le emite dinero para otorgarle redescuentos, esa función ya no la puede cumplir. Entonces vos necesariamente tenés que reformar el sistema bancario, porque al no poder emitir dólares podría pasar que alguien vaya a buscar sus depósitos, no los tiene y el Banco Central no tiene cómo responder. Ponele que te toque una sequía como la de este año, que perdés 20.000 millones de dólares de ingresos por exportaciones. Vamos todos al banco y no va a estar. En un momento, yo por ejemplo cuando propuse el proyecto, propuse conjuntamente una internacionalización de la banca, es decir, que los bancos locales se asocien con la banca extranjera a la que responden, por ejemplo, digamos... Sus casas matrices. Claro, el Banco Santander con su casa matriz, por dar un ejemplo. Que es lo que no pasó antes de la crisis de 2001 y que por eso tuvimos el corralito. Exactamente, y que ahí responda esa casa matriz por sus depósitos. Esa es una propuesta. Incluso Milei en un momento tenía una propuesta que era de hacer la banca Simon, que era 100% de encaje sobre los depósitos. Es decir, otra vez para aclararle el tecnicismo a la gente, que la cantidad de dinero que cualquier banco tenga en depósitos de personas individuales o de empresas, tenga que tener una reserva equivalente para devolverla. Lo cual imagino que trabaría bastante el sistema crediticio. Claro, traba el sistema crediticio, pero te da seguridad sobre los depósitos. Ahora, él ha migrado ahora de esa propuesta a esta que tiene Ocampo, que sigue teniendo el sistema de encaje fraccionario en los bancos. Es decir, sigue teniendo el sistema por el cual el banco retiene una parte de los depósitos, pero después multiplica el dinero a partir de los préstamos. Esto con la dolarización puede ser un desastre. Es decir, en Ecuador se hizo así, pero porque Ecuador tiene otras condiciones de confianza sobre el sistema bancario. Argentina es un país que ha tenido recurrentes crisis bancarias, crisis sobre los depósitos. Entonces, si nosotros hacemos una dolarización sin hacer reforma del sistema bancario, como hoy está proponiendo Milei, una crisis de confianza sobre el sistema podría hacer que se produzca una corrida sobre los depósitos y terminaría de la peor manera. Es interesante lo que planteas. A ver, de cualquier manera, vos planteás la conveniencia para estabilizar la economía de una dolarización sobre bases diferentes, tal como nos estás explicando. Sí, efectivamente. Ahora, ¿no te hace ruido que economistas de referencia argentinos e internacionales, incluso ortodoxos, no estamos hablando de un pensamiento necesariamente progresista o keynesiano, adviertan contra los problemas de la dolarización para un país como la Argentina, que lo haga el Fondo Monetario Internacional, el Instituto de Finanzas Internacionales, que nunca pasan como una pandemia, una guerra importante en Europa o una sequía, y vos no tenés como país herramientas para responder a esos shocks externos porque cancelaste tu moneda, no la podés emitir? ¿No te hace pensar a vos para reevaluar tu propia postura, Alejandro? Mira, yo te cuento esto. Recientemente yo hice una maestría en Harvard y enfocado en el tema de regímenes cambiarios y la macroeconomía de países en desarrollo. No entienden a nivel internacional los problemas de credibilidad que tiene nuestra moneda y que tiene Argentina. Es decir, quienes están sentados en el FMI es como que tienen un manual de recetas que es el mismo para cualquier país del mundo y lo aplican y lo van recomendando. Claro, pero de cualquier manera apuntan a cosas específicas, sí, ¿no? Sí, apuntan a rigideces concretas. Pero lo que siento yo es que los economistas que no están en Argentina no entienden la dimensión que tiene el problema de credibilidad y la dimensión que tiene históricamente el problema de la inflación en Argentina. Sí entienden en la teoría de que un tipo de cambio fijo es importante para estabilizar el ancla cambiaria, del cual la dolarización es la forma más extrema. Exacto. Nosotros hemos recurrido antes a la convertibilidad en dos periodos de nuestra historia, primero a fines del siglo XIX y después a fines del siglo XX para poder estabilizar, y funcionó. Lo que pasa que en un momento pudimos salir de esas convertibilidades a pesar de que hubiera leyes del Congreso
y siempre subsistió un riesgo cambiario, es decir, siempre estuvo la idea de que uno podía devaluar y salir del sistema como efectivamente salimos, y eso es lo que nos hace hoy discutir de la dolarización como una herramienta aún más extrema de la que no Queda podamos dicho, salir. es tu punto de vista. Exacto, y creo... Pero realmente creo en esto que los economistas en otros países no llegan a dimensionar la necesidad que nosotros tenemos de estabilizar y la necesidad que tenemos de establecer credibilidad sobre nuestro... Te decía, tu punto de vista es lo importante en moneda. esta entrevista, más allá de las objeciones que te pueda plantear el entrevistador. Ahora, así como me dijiste antes que vos diste una discusión puertas adentro de tu espacio, y me pareció súper valioso que lo contaras respecto de la libre elección de monedas, te voy a pedir que esta no me la tires a la tribuna, por favor. De un lado hay un candidato como Javier Milei, que plantea un esquema de dolarización que en principio tiene alguna afinidad, una afinidad importante más allá de lo operativo con lo que vos venís planteando desde antes, de hecho. Y por otro lado, también hay un Javier Milei que es visto por muchos como una amenaza para la democracia. Esta semana se conocieron pronunciamientos de centenares de intelectuales. Lo dijo la revista The Economist. Digamos, me parece que hay un consenso creciente respecto de ciertos rasgos de la libertad avanza, que además incluyen una negación de la política de memoria, verdad y justicia, inaugurada por tu partido, por Raúl Alfonsín en 1984. Te pregunto, en un eventual balotaje, si Patricia Bullrich quedara fuera, tu candidata, Milei, Massa, ¿cuál sería tu postura? Bueno, no querías que te la tire a tribuna. No, por favor. Primero, tengo mucha confianza en que nosotros entremos al balotaje. La verdad que los datos duros de la elección es que nosotros hemos estado en segundo lugar, a 1,5 puntos del ganador, y eso indicaría que nosotros tendremos que entrar al balotaje con Patricia Bullrich. Dicho lo cual... Eso es lo que confiamos y en lo que vamos a trabajar. Creo igual que en cualquier circunstancia pasado el 10 de diciembre nosotros vamos a tener acuerdos con los libertarios en temas en el Congreso. Porque hoy ya cuando discutís de impuestos, cuando discutís de la visión económica, con diferencias como marcadas en cuáles son nuestros programas sobre lo monetario, en cuál es nuestra política fiscal y demás, por supuesto que encuentro mucha mayor afinidad en el programa con los libertarios que la que encuentro con el kirchnerismo. ¿Y el tema de derechos humanos como radical no te hace un montón de ruido, Alejandro? Por supuesto, nunca aprobaría ninguna de las iniciativas que ellos tienen en esa materia. Es decir, esto que hace Villarroel en ese acto, en definitiva, en homenaje a los represores, en defensa de los genocidas, es algo que está en las antípodas con nuestro Pero aún partido. así te ves más cercano a acuerdos parlamentarios o eventualmente de gobierno. Sí. Con Bueno, la ya los libertad hemos avanza. tenido ahora. Nosotros en mi provincia, en San Luis, los libertarios fueron parte de nuestro frente y ahora en la Cámara en muchas cosas votamos en conjunto, pero porque vemos que el modelo del kirchnerismo ha destruido nuestro país en términos económicos y eso lo debemos cambiar, y por eso muchas de las leyes impositivas en temas vinculados al presupuesto, lo fiscal, la verdad que trabajamos en conjunto y hemos votado en conjunto. Gracias, Alejandro, Gracias por habernos visitado. Tanda y Bloque Internacional.